Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Este espacio donde desgranamos el conocimiento para entender un poco mejor el mundo que nos rodea. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Hoy tenemos por delante un tema que, bueno, es sencillamente monumental. Y lo digo en el sentido más literal de la palabra. Literalmente monumental, desde luego. Vamos a viajar en el tiempo a una Europa que acababa de salir de lo que muchos llaman la Edad Oscura. Un término un poco injusto a veces. Sí, bueno, pero ya nos entendemos. Vamos a explorar el nacimiento de algo verdaderamente grandioso, la arquitectura medieval temprana y el surgimiento del estilo románico. Es un viaje fascinante, porque no estamos hablando simplemente de técnicas para apilar piedras, Claro, o de cómo construir un arco para que no se te caiga el techo encima. Estamos hablando de la psicología de toda una sociedad. fíjate qué interesante. Tras siglos de inestabilidad, de invasiones y del caos absoluto tras la caída de Roma, la sociedad medieval europea buscaba algo muy concreto. Estabilidad, supongo. Exacto. Buscaban desesperadamente plasmar el orden, la permanencia y la seguridad en el mundo físico, Y lo hicieron a través de sus edificios. a través de sus espacios más sagrados y defensivos, sí. Es la historia de cómo un continente fragmentado encontró por fin una voz arquitectónica común. Y monumental. Muy monumental. El objetivo que nos marcamos hoy, con nuestras fuentes, es entender precisamente cómo se gestó esa revolución. Vamos a desgranar esto a fondo. Me parece perfecto. Queremos desglosar cómo Europa pasó de construir edificios que eran, en el mejor de los casos, un rompecabezas de ideas aisladas, a desarrollar el románico pleno. Ese salto es clave. Vamos a identificar esos elementos estilísticos y constructivos que lo cambiaron todo. Y rastrearemos cómo esta auténtica fiebre de la construcción se extendió por los diferentes rincones del continente. Porque fue una auténtica fiebre, ¿sí? Para quienes nos escuchan, la idea es que la próxima vez que vean una iglesia medieval o un castillo antiguo, puedan, digamos, leer exactamente lo que esos muros de piedra intentan contarles. Para entender la magnitud de este cambio, resulta muy útil dividir esta época en dos grandes bloques temporales. A ver, cuéntanos. Tenemos los 2 siglos anteriores al famoso año 1000, ¿Lo que denominamos el periodo prerrománico? eso es, y luego los 2 siglos inmediatamente posteriores, que es cuando el románico eclosiona en todo su esplendor. Si nos situamos en esa primera fase, antes del año 1000, el panorama arquitectónico europeo era bastante caótico, muy caótico. Las distintas regiones construían con estilos que tenían muy poco que ver entre sí. Aunque sí hay que buscar un hilo conductor en esa época de fragmentación, parece que todos compartían una especie de nostalgia abrumadora. Todos querían volver a ser, El Imperio Romano. totalmente. La sombra de Roma era inmensa. El imperio había colapsado militar y políticamente en Occidente, pero su prestigio cultural seguía intacto. Claro, los líderes de la época miraban hacia esas ruinas majestuosas. Y querían recuperar esa grandeza para legitimar su propio poder. El caso más ambicioso y fascinante de ese afán es el de la dinastía carolingia. Con Carlomagno a la cabeza, a finales del siglo VIII y principios del IX. Carlomagno tenía una agenda política clarísima. Quería ser visto como el nuevo emperador romano de Occidente. Y su arquitectura debía gritar ese mensaje a los 4 vientos. Nuestras fuentes destacan, por ejemplo, su famosa capilla palatina en Aquisgrán. Que de original tenía poco. Nada, o sea, cuando uno analiza los planos, queda claro que no es un diseño original surgido de la nada en el norte de Europa. Está directamente calcado de la iglesia de San Vital en Rávena. Un bastión del antiguo esplendor imperial. Y ese mimetismo llegaba a niveles que hoy nos parecerían casi un plagio descarado. Hay otro ejemplo muy revelador. La abadía de Fulda. En la actual Alemania, sí. Los constructores allí no buscaron simplemente inspirarse en el estilo clásico. Su intención declarada fue erigir una reproducción literal de la antigua Basílica de San Pedro en Roma. Madre mía, la que había construido el mismísimo emperador Constantino. Esa misma. Era una forma de decir que ellos eran los auténticos y legítimos herederos de la Roma cristiana. Para ayudar a nuestra audiencia a visualizar estos espacios prerrománicos, ¿qué aspecto tenían realmente si uno entraba en ellos? Pues, a ver, por lo que describen los documentos, la sensación debía ser muy distinta a la de las grandes catedrales que vendrían después. ¿Muy distinta en qué sentido? Eran edificios fundamentalmente de planta basilical. Al mirar hacia arriba no veías bóvedas de piedra. ¿Veías madera? Techos construidos con gruesas armaduras de madera, sí. Y las naves laterales estaban separadas por filas de columnas o pilares muy sencillos. Pero creo que el rasgo visual más definitorio de esta época prerrománica son sus muros. Sin duda.
Imaginen inmensas extensiones de paredes completamente lisas, planas e ininterrumpidas. No había salientes ni nichos. Ni texturas complejas, salvo quizá alguna ventana arqueada muy simple. La iglesia de San Apolinar en Clase, también en Rávena, es un testigo superviviente perfecto de esta estética. Superficies súper austeras. A menudo se cubrían con pinturas coloridas o mosaicos para compensar esa falta de relieve arquitectónico. Es decir, era una arquitectura que pensaba en dos dimensiones, en superficies planas, y no tanto en volúmenes tridimensionales. Ahí les dado. Sin embargo, en medio de esa austeridad de muros lisos, empezaron a surgir ciertas innovaciones prácticas, cosas que cambiarían las reglas del juego. Hay un elemento en particular que surgió en el norte de Europa que parece sacado de la arquitectura militar, Te refieres al macizo occidental. o lo que en la terminología original alemana se conoce como Westwork. Fue una innovación brillante de los carolingios. Para adaptarlo a sus rituales comenzaron a construir unas estructuras masivas de varios pisos de altura. Adosadas directamente a la fachada oeste de la nave de la iglesia. Si uno miraba el edificio desde fuera, este bloque parecía casi independiente, como si hubieran incrustado una torre de vigilancia o una pequeña fortaleza en la entrada principal del templo. Tal y como se puede apreciar todavía en la abadía de Corbeil. Esa imagen de una fortaleza pegada a la iglesia es muy potente. Y junto a este macizo occidental introdujeron otra modificación funcional, que respondía a un problema muy terrenal de la época. La gestión de multitudes. Exacto, la cripta anular. Porque en la Edad Media las peregrinaciones movían a masas enormes de personas, Todos querían acercarse a las reliquias de los santos. que habitualmente se guardaban bajo el altar mayor. Y claro, para evitar el caos absoluto dentro de la iglesia, se desarrolló esta cripta. En forma de pasadizo, curvo bajo el santuario, Permitía que las procesiones de fieles circularan de forma ordenada y continua frente a las reliquias y salieran. sin interrumpir los oficios que se celebraban en la planta superior. Fue una obra maestra de la logística medieval. Control de tráfico en pleno siglo IX, absolutamente brillante. Pero vamos a dar un salto en el tiempo. Llegamos al año 1000. Una fecha que siempre ha estado cargada de misticismo. Y de repente el panorama de la construcción en Europa estalla. Aquí es donde se pone verdaderamente interesante. Nace el estilo románico pleno. ¿Qué cambia exactamente en la mente de los constructores para que dejen atrás esos muros planos de los que hablábamos? El cambio de mentalidad se resume en una frase que nuestras fuentes destacan como la esencia misma del románico: el deseo de articular. El deseo de articular es una rebelión total contra la pared plana. Los arquitectos románicos deciden que un edificio no puede ser solo una caja lisa, Quieren que cada elemento, cada división estructural, sea visible. que tenga volumen y se exprese claramente. Buscan crear composiciones muy unificadas, pero donde cada parte mantenga su identidad visual. Hablamos de la nave, el transepto, los ábsides. Exacto. Suena a que querían hacer que los edificios fueran anatómicamente explícitos. Es como si el esqueleto del edificio saliera a la superficie para que todos pudieran verlo. Esa analogía es perfecta. De hecho, el concepto clave aquí es la legibilidad. Un edificio románico está diseñado para ser leído a simple vista. Si tomamos el ejemplo de la Iglesia de los Apóstoles en Colonia, uno puede pararse en la plaza frente a ella y solo mirando la masa exterior de piedra saber exactamente cómo está organizado el interior. Porque los volúmenes exteriores delatan dónde está la nave central, dónde se cruza el transepto o dónde se ubican las capillas secundarias. No hay engaños visuales. La estructura es honesta y se muestra con orgullo. Sabiendo que querían mostrar ese esqueleto de piedra y además empezar a cubrir los edificios con pesadas bóvedas en lugar de techos de madera, Que eran muy propensos a incendiarse, por cierto. se encontraron con un problema de ingeniería colosal. ¿Cómo sostienes miles de toneladas de piedra abovedada sin que los muros colapsen? Tuvieron que inventar un nuevo vocabulario estructural, y la pieza central de esa revolución fue la evolución de los soportes. Porque la clásica columna cilíndrica romana lisa y sencilla ya no servía. No servía para soportar esas inmensas cargas direccionales, así que inventaron el pilar compuesto. Imagino que la mejor forma de visualizar un pilar compuesto para nuestra audiencia es pensar en el tronco de un árbol inmenso al que se le han fusionado ramas más pequeñas a los lados. Es una excelente forma de describirlo. Tomaban un pilar cuadrado o rectangular masivo y le adosaban medias columnas o fustes en las esquinas. Y en las caras planas. ¿Y esto para qué era? Porque cada uno de esos elementos adosados tenía una misión específica.
Uno subía por toda la pared interior hasta el techo para sostener un arco transversal de la bóveda, Otro sostenía el arco de la nave. y así sucesivamente. Era la encarnación perfecta de ese deseo de articular del que hablábamos. Lugares como San Martín del Canigó o la propia Catedral de Santiago de Compostela muestran este sistema en todo su esplendor. Y para romper la monotonía de las paredes altas, que antes eran lienzos planos inmensos, introdujeron otro elemento visual y espacial muy interesante. La tribuna o galería. Visto por primera vez en lugares como San Ciriaco de Herrnrode, en lugar de levantar un muro liso de 20 metros, construían un pasillo superior abovedado justo por encima de las naves laterales. Abriéndolo hacia la nave central mediante grandes arcos. Esto no solo aligeraba visualmente el peso de la pared, sino que creaba un juego de luces, sombras y profundidad espectacular. Además de jugar con la altura, también revolucionaron la planta baja. Mencionábamos antes que en las iglesias prerrománicas, estructuras como el transepto parecían piezas de Lego mal encajadas. Como pegotes, a veces sí. ¿Cómo lograron que todo fluyera de forma más natural? Resolviendo la intersección, crearon lo que se llama el crucero regular. El crucero regular, claro. En el románico, el punto exacto donde la nave central choca con el transepto se convierte en un cuadrado perfecto. Ese cuadrado, delimitado por 4 inmensos arcos estructurales idénticos, se convierte en el módulo de medida para todo el resto del edificio. Y para coronar ese cruce y darle el peso visual que merecía, levantaban una torre enorme justo encima. Conocida como cimborrio. Un gran ejemplo de esto sería San Miguel de Hildesheim. Muy buen ejemplo. Y volviendo al tema de los muros, la necesidad de darles textura y profundidad llegó a tal punto que literalmente empezaron a excavarlos por dentro. Los famosos pasajes murales. Una pasada. En regiones con muros excepcionalmente gruesos, los constructores creaban pasadizos estrechos dentro del propio grosor de la pared de piedra. Dependiendo de la zona geográfica, estos pasajes se abrían hacia el exterior o hacia el interior, ¿verdad? Sí. En Alemania o el norte de Italia se abrían hacia el exterior decorando la fachada con arquerías increíbles. La Catedral de Spira es un caso paradigmático. O se abrían hacia el interior del templo pasando por delante de las ventanas superiores, una técnica que fascinó a los constructores en Normandía y Gran Bretaña. Hablábamos hace un momento de las multitudes de peregrinos y de cómo la cripta prerrománica ayudó a gestionar el tráfico. El románico llevó esta idea de la logística al siguiente nivel en el diseño de las cabeceras de las iglesias, Si conectamos esto con el panorama general, desarrollaron la girola, también conocida como deambulatorio. junto con las capillas radiales. Si uno imagina una iglesia vista desde arriba, la girola es esencialmente la prolongación de los pasillos laterales. Creando un pasillo curvo que envuelve y rodea la parte trasera del altar mayor. Vital en lugares como Santiago de Compostela. Para quienes nos escuchan, pónganse por un momento en la piel de un peregrino medieval, Has caminado durante meses. cruzando montañas, enfrentando peligros, exhausto. Llegas por fin a tu destino, digamos Santiago de Compostela. El olor a incienso es denso. Los cantos resuenan en las bóvedas de piedra. La girola te permitía entrar por un lateral y caminar sumido en esa atmósfera sobrecogedora por detrás del altar principal. Detenerte a rezar en pequeñas capillas semicirculares que irradiaban desde ese pasillo. Cada una con su propia reliquia. Y luego salir ordenadamente por el otro lado. Todo sin interrumpir la misa mayor que se celebraba en el centro. Es un diseño donde la fe y la funcionalidad se dan la mano de manera magistral. Absolutamente. Y no podemos entender el románico sin detenernos en un aspecto que mucha gente malinterpreta siempre. La escultura de la época. A menudo vemos esos monstruos animales entrelazados o figuras alargadas talladas en la piedra y pensamos que era simple decoración. Para embellecer el lugar y ya está. Pero lo que revelan nuestras fuentes es fascinante. En el románico la escultura no era mera decoración. Tenía un rol arquitectónico. El arte existía al servicio absoluto de la arquitectura. O sea, la escultura no se añadía caprichosamente donde quedara bonita. Se colocaba exclusivamente en lugares estructuralmente críticos para enfatizar que ahí estaba ocurriendo un esfuerzo de carga. Cero decoración gratuita. Cero. Se enfocaban en los puntos de tensión y transición, por ejemplo en los imponentes tímpanos, Esos espacios semicirculares sobre las puertas principales. que se llenaban de relieves complejos del juicio final marcando el paso físico y espiritual hacia el interior. O en los capiteles de las columnas. Los artesanos reinventaron el antiguo capitel corintio-romano y desarrollaron formas nuevas. Como el capitel de cojín de origen germánico.
¿Cómo describiríamos visualmente un capitel de cojín para hacernos una idea de su función? Imagina un cubo de piedra perfecto, al que se le han redondeado las esquinas inferiores. Para que encaje de forma fluida y natural sobre una columna cilíndrica. Es una transición matemática y visual perfecta entre el soporte redondo y el inicio cuadrado de los arcos superiores. Además, suavizaron los bordes afilados de los arcos utilizando boceles. Esas molduras gruesas de sección cilíndrica Como gruesos rollos de piedra que acompañan la curva del arco, haciendo que el ojo del espectador fluya sin cortes, desde el suelo hasta el techo. es una maravilla de la coherencia visual. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Vamos a ver cómo se adaptó esta receta románica en diferentes lugares, porque las variaciones regionales son inmensas. Si te parece, hagamos un rápido viaje por el continente. Empezando por Italia, que era un verdadero crisol de contrastes. Italia es un caso de estudio espectacular. En el norte, en la región de Lombardia, encontramos a verdaderos pioneros técnicos. Los constructores lombardos empezaron a experimentar muy temprano con bóvedas de crucería primitivas. Y desarrollaron una seña de identidad visual inconfundible, las bandas lombardas. Son esas hileras de pequeños arcos ciegos como un friso decorativo que corren a lo largo de los muros justo debajo de los aleros. Aportando mucha textura a la pared. Pero hay un contraste brutal si dejamos el norte y miramos hacia el centro de Italia. Especialmente a lugares como la Toscana. Ahí reinaba un conservadorismo clásico feroz. Y es lógico. Tenían las gloriosas ruinas del Imperio Romano literalmente en sus patios traseros. Así que se resistieron a las pesadas bóvedas de piedra y prefirieron mantener los ligeros techos de madera de las antiguas basílicas cristianas. Su forma de innovar no fue estructural, sino decorativa, uso de mármoles de colores en lugar de grandes innovaciones estructurales. Revistiendo fachadas enteras con patrones geométricos relucientes. El conjunto monumental de Pisa es el ejemplo perfecto de esto. Tienes la catedral, el inmenso baptisterio circular y su famoso campanario. Y sobre esa torre hay un apunte técnico interesantísimo. La famosa inclinación de la torre de Pisa no es producto del desgaste de los siglos. Es pura inestabilidad de los cimientos. Empezó a hundirse cuando apenas llevaban unos pocos pisos construidos. Aún así, con sus mármoles y sus delicadas arquerías superpuestas, Sur de la península itálica, nos encontramos con una mezcla única. Un choque de placas tectónicas, culturales. las invasiones normandas conquistaron una tierra poblada por cristianos de herencia bizantina y musulmanes que habían gobernado la región. El resultado es alucinante. Edificios construidos con la robustez normanda, pero que de pronto exhiben impresionantes mosaicos dorados puramente bizantinos. Combinados con arcos apuntados peraltados de herencia islámica y techos de madera intrincados de carpintería musulmana. Esa fusión, visible en lugares como la Catedral de Monreale o la Capilla Palatina, demuestra que la arquitectura románica podía ser tremendamente porosa y adaptable. Dejando atrás Italia, el viaje natural nos lleva a Francia, donde la geografía también marca diferencias abismales. En el sur de Francia, la fuerte influencia de las ruinas romanas seguía dictando las reglas. En regiones cercanas a la Provenza, construyeron iglesias con bóvedas de cañón masivas sostenidas por muros titánicos. La iglesia de San Trófimo en Arles destila esa pesadez romana con portadas esculpidas que parecen verdaderos arcos de triunfo imperiales. Pero en el norte, en Normandía, la cosa cambia. Tenían menos influencia romana y una mayor libertad creativa. Los normandos construían con una audacia vertical y una claridad estructural tremenda. El ejemplo supremo es la Abadía de los Hombres o San Esteban en Caen, construida por Guillermo el Conquistador, con esas torres gemelas en la fachada occidental que sentaron las bases directas para las futuras catedrales góticas. Esa energía constructiva no se quedó encerrada en Francia, sino que cruzó los Pirineos para transformar la península ibérica. España presentaba un mosaico cultural único. Por un lado conservaba la mezcla de la herencia visigoda y mozárabe, visible en los arcos de herradura de sus iglesias más antiguas. y por otro lado recibió la profunda influencia francesa traída a través de la ruta de peregrinación. El Camino de Santiago. Ese intercambio continuo dio lugar a la grandiosa Catedral de Santiago de Compostela. Reconocida en su época por su madurez y magnificencia inigualables en España, diseñada inteligentemente para el flujo masivo de peregrinos del que hablábamos. Pero el románico no fue solo fe devota. También hubo mucha arquitectura militar. No todo eran iglesias. La misma genialidad que levantó bóvedas se aplicó a fortificaciones. Nuestras fuentes mencionan la solidez increíble del castillo de Loarre Construidos sobre roca viva. y las formidables murallas de Ávila.
construidas por Raimundo de Borgoña con técnicas francesas. Un perímetro continuo brutal de 86 torres. Donde cualquier ejército atacante se vería atrapado. Si tratamos de sintetizar toda esta época, vemos que la arquitectura románica fue verdaderamente una respuesta a un mundo que buscaba estabilidad y orden. Fue un esfuerzo europeo conjunto. Desde los normandos en el norte hasta las mezclas culturales en Sicilia y España. Un esfuerzo para transformar muros planos y techas de madera en estructuras de piedra majestuosas, legibles y articuladas. Y esa necesidad humana de hacer que un edificio cuente su propia estructura sentó las bases no solo para el gótico, sino para la forma en que entendemos el diseño espacial hoy en día. Y precisamente esa idea nos deja una reflexión final muy provocativa para quienes nos acompañan hoy. Los arquitectos románicos se obsesionaron con hacer visible y legible cada elemento estructural en la piedra. Los arcos, los pilares, los contrafuertes. Querían que la gente entendiera visualmente cómo se sostenía el edificio. Hoy en día, nuestra arquitectura moderna a menudo esconde su verdadero esqueleto de acero y hormigón detrás de fachadas de cristal uniformes y lisas. Fachadas mudas, en cierto modo. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra relación actual con la estructura y la verdad visual, en contraste con aquellos maestros medievales que querían que la piedra nos contara la historia de su propio peso? Ahí dejamos esa idea para reflexionar. Hasta la próxima inmersión profunda.